Grabación. Entonces, comenzamos a grabar esta segunda lección de introducción a la teología, donde vamos a estar conversando, ¿no?, de las tres preguntas que están al final de la lección, que ustedes bien ya respondieron, aunque no todos, sino que algunos. De esas preguntas vamos a comenzar a dialogar y posteriormente yo le voy a hacer una presentación acá de 40 razones de por qué y para qué estudiar teología, ¿no? Que son frases muy breves que vamos a tener presentes, aunque quizás no las alcancemos a ver todas, pero sí nos vamos a detener en algunas que yo creo que son importantes para el diálogo, para el acercamiento, porque la teología tiene que ver con la palabra, ¿no? Teología para algunos es palabra, esta palabra revelada desde el principio, como ha sido Dios mismo quien habló, según lo que nos dice Hebreos capítulo 1. Si ustedes recuerdan, versículo 1 comienza con Dios, quien habló por los santos padres, los profetas del Antiguo Testamento, después habló por los apóstoles y posteriormente está hablando por el Hijo, como dice allí el autor de Hebreos. Entonces, teología tiene que ver con palabra, tiene que ver con ese hablar, con ese darse a conocer. Y la vez anterior, en la primera clase, si ustedes recuerdan, nos detuvimos un poquito con el tema de la revelación, ¿no? Porque la teología descansa en la revelación que Dios ha dado a conocer de sí mismo en las Sagradas Escrituras, principalmente. Y ese darse a conocer de parte de Dios es un verbo constante, permanente, dinámico, que tiene que ver con la palabra, con el decir, ¿no? Y hoy vamos a seguir dialogando, ¿no?, respecto a por qué en este caso debemos estudiar teología, ¿ya? Entonces, yo quiero compartir con ustedes esta diapositiva para que estemos compartiendo, como digo, dialogando los unos con los otros respecto a esta temática, ¿ya? Si ustedes tienen alguna inquietud, alguna pregunta previa a lo que vamos a conversar sobre la materia que vimos o leyeron o estudiaron en la lección número 2 o en la uno, bueno, es la ocasión también para que la puedan hacer, o si hay alguna pregunta o duda respecto a algo extra, ¿no?, de lo que ya hemos dicho o de algo que no he dicho, ¿no? Que lo puedan hacer, ¿no? Para que antes de entrar a ver esta segunda lección, eh, les pueda dar respuesta. ¿Tienen alguna inquietud, alguna pregunta, algún comentario previo? Yo en el grupo de WhatsApp, si ustedes vieron, les hice notar que las preguntas para esta lección número 2 en el material que ustedes recibieron, si ustedes lo ven al final, las preguntas que están allí están como incompletas, como que les falta la elaboración precisa para entender. Aunque el hermano Giovanni entendió, pero yo en el grupo puse las preguntas correctas para que no tengan confusión, ¿ya? Esas preguntas que les hice notar ahí tienen que ver con la lección 2 al final, que dice, explique la razón básica de por qué deben los cristianos estudiar teología sistemática. O sea, pregunta uno. La 2, explique los beneficios para nuestra vida al estudiar teología sistemática. Esas preguntas estaban como cortadas, entonces en el grupo yo le escribí para que la tengan completa, ¿ya? Y si ustedes ven que en otras preguntas que vienen en las lecciones 3, 4 en adelante, hay quizás falta alguna palabra o no se entiende bien, bueno, el grupo de WhatsApp que tenemos es para eso, ¿no? Para que vayamos aclarando esas dudas, vayamos comentando también, como lo hacía la hermana Carolina, ¿no?, que ponía allí su inquietud, y también vamos aclarando y el comentario que tenemos entre unos y otros, ya para que no tengan temor de escribir ahí y dar a conocer sus opiniones o preguntas que tengan, ¿ya? Muy bien.
Vamos a ver entonces estas tres preguntas, vamos a repasar, que ya las mencioné, estas tres preguntas, ¿no? Que están en la lección número 2. Primero, tiene que ver con la razón básica, ¿no? La razón básica de por qué los cristianos deben estudiar teología sistemática. Y aquí quiero escucharlo a ustedes, porque algunos hermanos dieron ya algunas respuestas. Pero si tú no has dado respuesta al cuestionario, quizás tiene otros argumentos para dar razón de por qué los cristianos deben estudiar teología sistemática. ¿Quién quiere comenzar? Pastor. Hermano David. Sí, yo quiero comenzar, pero con otra cosa. Lo que pasa es que yo me confundí y la Caro me hizo ver, yo contesté una lección que aparecía en un libro que eran 4 preguntas. Y Claro, pensaba, claro, pensaba que esa era la tarea, entonces quedé como todo confundido, pero ahí la Caro me ayudó a aclarar eso. No, eso quería agregar. sí, bueno, esa pregunta del libro es el libro de Introducción a la Teología Sistemática, ¿no? Que de José de Grau, que tiene que ver justamente también con esta lección número 1 que estamos viendo. Así que no está alejado de esa realidad, ¿ya? Ya, basta. Bien, entonces, la razón básica de por qué los cristianos deben estudiar teología, ¿se acuerdan de cuáles son esas razones que se entregan ahí en la lección número 2? En el fondo son dos razones que se mencionan. ¿Se acuerdan cuáles son? ¿Se acuerdan? Los que respondieron al... Conocer mejor a Dios. ¿Perdón? Conocer mejor a Dios. Sí, esa puede ser una razón, ¿no? Eh, Aunque explícitamente no está en la respuesta de la materia, sí se puede deducir implícitamente, ¿no? De hacia dónde eh, se dirige el estudio de la teología. Hay una razón básica eh, que argumenta el hecho, ¿no? Aparte de lo que decía también el hermano Oscar, que tiene que ver con lo que la Biblia a nosotros nos dice, nos enseña como cristianos, ¿no? Y que la teología nos ayuda a entender lo que el texto bíblico nos dice, no solamente acerca de Dios, sino que de la vida cristiana y tantas cosas, de tantos misterios. ¿Alguien más se acuerda de las razones básicas para estudiar teología sistemática? Pastor, ¿Sí? ¿usted me escucha? ¿Sí? ¿Sí lo escucho? Ah, ya. Es que no sé si se escucha mucho nadie. Estoy con mi hijo ahí escuchando la tele. Así se escucha mucho la tele. No, si se ¿O me escucha escucha tu bien? voz. Ah, ya. Ah, ya. Sí, estaba preguntando sobre las razones de por qué queremos estudiar teología. Bueno, estuve leyendo el estudio y bueno, unas cosas de las que, de las que sale es que no solamente el Señor nos enseña a través de su palabra a evangelizar, sino que también a poder enseñarle los unos a los otros. O sea, de poder enseñarle, así como enseña a su discípulo poder enseñarle también a los demás, ¿cierto? Él ordenó, que aquí sale en Mateo 28, 19 al Mm, 20, enseñándoles a obedecer todo lo que le ha mandado, lo que les he mandado a ustedes. Por lo sí, tanto, eh, es enseñar lo que Jesús le enseñó a los discípulos y si uno se va investigando no solamente lo que Jesús dice, sino que es toda la palabra, tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento, todo lo que enseña, obviamente lo que enseña Jesús, y también el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Y también, obviamente, también la razón es porque también nosotros crecemos mm, espiritualmente, claro. crecemos como creyentes, mientras más sabemos de Dios, malo,
empezamos a conocer o a confiar en Él, mientras más sabemos de Él, y nos hace creyentes más Mm, maduros para poder enseñar la verdadera religión. A mí también me interesó el 1 Timoteo 6:5, mm, o no sé si ese será el versículo, que dice que la doctrina que se ciña a la verdadera religión, y ahí lo claro. destaco, eso es lo que es verdadero, Mm, porque verdadero nos diferencia también obviamente lo que es falso, porque mm, también hay muchas enseñanzas que son falsas. Entonces, también digamos que nos ayuda también mientras nosotros crecemos, nos ayuda a apartarnos también de las herejías que también puede haber en las enseñanzas. Entonces, es importante también poder enseñarle lo que es la doctrina verdadera del ok. Señor. La sana Muy doctrina. bien, muy bien. Gracias, hermano Giovanni, ¿no? Eh, Muy certeras tus respuestas que están de acuerdo a la lección, aunque también alguien podría decir algo más, ¿no? O que no está o que no aparece en la lección y que son razones básicas para el llamado que se nos hace a estudiar teología sistemática. ¿Bien? La otra pregunta es, explique los beneficios. Si estamos hablando primero de las razones básicas, hay también beneficios, ¿no? Para la vida del creyente al estudiar teología sistemática. Y recuerden algunos cuáles podrían ser algunos de esos beneficios al estudiar teología sistemática. En parte, el hermano Giovanni al final hablaba algo de eh, que ayuda a corregir errores o a no caer en errores, ¿no? Y uno de los Exacto, ayuda a beneficios, resolver, podríamos ¿sí? decir, ayuda a resolver dilemas y conflictos, muchas veces Sí, teológicos. claro, muy bien, Proporciona una base sólida para, como decía también el hermano Giovanni, para la evangelización y el verdadero discipulado. exacto, claro, claro que sí, muy bien. ¿Algo más que decir? Sí, que ¿Sí? permite profundizar en el texto bíblico. Ya, bien, sí, Eso. claro. eh, Yo diría también lo que nos enseña la iglesia primitiva, que fomenta la unidad y la cooperación o la empatía o el amarnos unos a otros de mejor manera a los creyentes. Ujú, claro que sí, Ujú. sí, ¿algo más? Hablaron de está bien, ¿no? Supera la idea errónea. em, Exacto. Nos ayuda a tomar mejores decisiones, ¿no? Nos hace crecer como creyentes, eh, nos sitúa también dentro de un contexto de un diálogo de respeto, yo creo, ¿no? De acercamiento entre unos y otros, porque recordemos que dentro del cristianismo o bajo el paraguas del cristianismo hay varias iglesias, ¿no? Y no todas piensan igual respecto, por ejemplo, al tema de los dones, ¿no? Al tema de si son continuistas o cesacionistas, eh, el tema de la segunda venida de Cristo, si los 1000 años son 1000 años literales, ya están o son simbólicos, etcétera, etcétera, ¿no? El bautismo, si es por inmersión, aspersión, etcétera, etcétera. Entonces, uno puede dialogar cuando estudia teología sistemática y entra al conocimiento bíblico, histórico y de otras áreas de auxilio para la teología, como son el área de la lingüística, el área incluso de la filosofía, nos ayuda a ser humildes, como es el punto que viene más adelante, ¿no? Para entender y conversar con aquellos que tienen una visión distinta eh, y que allí con mesura, con amor, ¿no? Podemos también nosotros compartir nuestras Sí, posturas. diferir. Entonces, como tener una cosmovisión más amplia. Claro, una convicción más amplia, pero a la vez Claro. manteniendo firme tus convicciones, Exacto, exacto. ¿no? Ujú. Y esas convicciones tienen base o fundamento en el texto bíblico,
en la teología que nosotros vamos construyendo de acuerdo a esa verdad bíblica, para que la podamos compartir y dialogar con otros que posiblemente piensan distinto a nosotros, ¿no? Con un luterano, por ejemplo, o un anglicano, o algún romano, Arminiano, arminiano, ¿no? Etcétera, claro. etcétera. ¿Ya? Sí. Recuerden que el buen teólogo, el cristiano, como nos enseña la Biblia, debe amar al prójimo, debe amar incluso al enemigo, ¿no? Teológico, al enemigo que uno piensa que el enemigo, cuando en realidad es una familia tan diversa entre el cristianismo, que debe tener ese cuidado, ¿no? El cuidado de entender que no todos tienen el mismo enfoque, no todos tienen las mismas convicciones, el mismo trasfondo. Y la teología nos llama a ese diálogo. Y cuando estamos hablando de teología reformada, justamente uno de los distintivos que tiene la teología reformada es el diálogo, es la conversación, es la apertura a conversar con aquellos que son distintos a uno. Porque creemos que la revelación de Dios en lo general está también en aquellos que no son cristianos, está en aquellos que Dios ha dotado con habilidades, con dones que muestran la imagen de Dios, muestran de alguna manera la nobleza que debemos tener como seres humanos para la gloria de Dios. Entonces, el respeto es importante dentro de la teología. Y eso está dentro de la pregunta que viene a continuación: ¿cómo debemos los cristianos estudiar teología sistemática? ¿No? Y ahí se enumeran, si ustedes recuerdan, cuatro cosas importantes también para mostrar cuál debe ser nuestra actitud frente al estudio de la teología sistemática. ¿Recuerdan a alguno de esos puntos que se mencionan en la lección? Que debemos estudiar la teología sistemática primero con oración, obviamente. Primer punto. Ya, bien, ¿cierto? Primero la oración. Y díganme ustedes que no es importante la teología de la oración. Es sumamente importante. En una mano, decía un teólogo, tiene que estar la Biblia, ¿no? Tu enseñanza, tu teología, tus estudios, y en la otra, la oración, porque estudio y oración deben estar unidos. El buen teólogo, el buen cristiano se acerca al texto bíblico, va a estudiar, va a indagar en el área de la teología, buscando la guía, la dirección del Espíritu de Dios a través de la oración. ¿Ya? Entonces la oración eh, es la determinación que todo buen cristiano, como también teólogo, debe tener siempre presente en sus estudios, en su conversación, en su análisis, ¿no? En la construcción de su, incluso de su propia teología. ¿Y qué otro punto se menciona acá, importante para estudiar teología? La humildad. Humildad. ¿Qué les parece eso? La humildad, ¿no? ¿Es importante la humildad o no dentro del teólogo o con el teólogo o para el teólogo? ¿Y por qué? Ah, hola, hola pastor, hola a todos. Hola, Por bienvenida. fin, gracias, aquí estamos con mi esposito Es hermana Rosita y y esta es Javier. y Javier. Sí, Bienvenidos. gracias, gracias. Ah, bueno, el tema de la humildad, bueno, está muy conectado con el espíritu de Jesús, o sea, lo que nos enseña a hacer en todo ámbito. Entonces, eso se aplica en realidad a toda nuestra vida. Mm, Entonces, por lo menos para mí el término humildad es conexión con Cristo, así inmediatamente, es como automático. Por lo tanto, al momento de estudiar y de ver los tipos de teología, sobre todo como indica usted respecto del diálogo y eso, también pues tiene que ver con escuchar a los demás y con dialogar acerca y con las respuestas que están en la Biblia, o sea, no porque yo lo diga o porque mi iglesia lo diga, mm. es eso finalmente, porque está escrito en la Biblia. Así es. Muy bien, hermana Rosita. ¿Y se acuerda de lo que dice Primera de Pedro 3:15?
que es el texto fundamental para la apologética. Porque cuando uno tiene su teología, muchos quieren mostrar a los demás que su postura, su defensa, está en buena base y por lo tanto tiene la verdad y los otros no están en buen sustento, en buena base y como que no tienen la verdad. Entonces, lucha, incluso pelea pensando que esa es su verdad y más aún algunos ofenden a otros, descalifican a otros porque no están dentro de su pensar, de su estructura teológica. Pero ¿qué nos dice Primera de Pedro 3:15? ¿Se acuerdan? Que debemos dar razón de nuestra fe con mansedumbre, con mansedumbre. Y eso tiene que ver con la humildad, porque Dios humilla a quien se ensalza y ensalza a quien se humilla, ¿no? Y como tú dices, hermana Rosita, el Señor Jesús nos dice que el que quiere ser primero en el reino de Dios debe servir, debe estar dispuesto a la humildad. Entonces, el teólogo que está estudiando teología debe tener una actitud de humildad al estudiar esta ciencia tan importante y no ir con la idea de sentirse después superior al pastor, superior a los líderes y pensar que están todos equivocados y que él tiene la verdad. No, esa no debe ser nuestra actitud, ¿no? Sino más bien humildad. Y en tercer lugar, ¿qué otra actitud nos muestra esta lección que debe tener el cristiano cuando estudia teología sistemática? Primero está la oración, después la humildad y en tercer lugar La razón. la razón. ¿Qué les parece esto? La razón. Porque la teología es una invitación a pensar, a pensar. Y como decía John Stott, una entrega sin reflexión es fanatismo en acción, ¿no? Y la razón siempre tiene que estar supeditada al texto bíblico, porque muchas veces, como decía Blas Pascal, hay cosas que la mente no comprende, pero que sí son parte del entender y razonar del corazón. ¿Qué les Doctor, parece? ¿puede repetir la frase de John Stott? ¿Perdón? Hermano Oscar, perdón, no lo escuché bien. ¿Podría repetir ¿podría repetir la frase del escritor John Stott? Ah, John Stott, cuando en su libro, el libro se llama Creer también es pensar. Es un librito de 80 páginas que yo se lo recomiendo y está en la bibliografía, me parece, está en la última lección también de este curso, ¿no? En ese librito, John Stott dice, una entrega sin reflexión es fanatismo en acción, ¿no? Porque el estudio de la palabra, el teólogo, eh, aparte de orar, ¿no? De ir a dirigirse a sus estudios en una actitud de humildad, al compartir con otros también, debe usar su comprensión, su entendimiento, su razón. Y eso es importante porque dentro de la historia del cristianismo han habido sectores, ¿no? Que han dicho que la razón está separada de la fe y divorcian la fe y la razón como era el tomismo. Am, y no es así, ¿no? Para el cristiano y para el teólogo, tanto la fe y la razón están entrelazadas, porque la fe tiene que ver con pensar también, como lo dice el libro de Hebreos. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, es un ejercicio de pensar, de meditar en la grandeza, en el poder de Dios, pero todo eso en una actitud de oración, en una actitud de humildad, pero siempre usando también la razón, la inteligencia, ¿no? El pensar, el meditar. ¿Y cuál es la
última actitud que nos da esta lección para estudiar teología sistemática. Hemos dicho la oración, ¿no es cierto? Hemos hablado de la humildad, la razón y hay un cuarto punto, ¿sí? Estudiar teología sistemática con la ayuda de otros hermanos o más. Otros, exacto. Y eso también es sumamente importante. Cuando uno va a estudiar teología, no va a hacer su propia teología, sino que también va a indagar en lo que otros ya han hecho, guiados, iluminados por el Señor. Porque no podemos pensar que nosotros vamos a hacer una teología para recoger toda la temática bíblica y hacer en orden y hacer comprensible todo lo que la Biblia dice eh, con mi estudio. No, eso sería arrogarse a algo que es imposible. Y es por ello que cuando uno va a estudiar teología sistemática es necesario también ver a otros teólogos, leer a otros teólogos, indagar en otros teólogos que ya avanzaron bastante en algunas temáticas y que han ayudado bastante a la enseñanza en el cristianismo a través de los siglos. Y es importante tenerlos presentes. Nosotros tenemos las confesiones de fe de Westminster, por ejemplo, el Catecismo de Heidelberg, la Segunda Confesión Helvética, los cánones de Dort y otras más que son documentos confesionales de una era, de una época antigua, al siglo XVI, XVII, que están en un contexto, pero que nos ayudan también, nos dan luces respecto a algunas enseñanzas que por siglos la iglesia ha estado enseñando, ¿no? Entonces, es importante acudir a esos otros, pero también hay que tener cuidado en seleccionar a esos otros, porque hay muchos hoy día autores que tú vas a una librería, encuentras sus libros que te dicen, estuve 20 días en el infierno y después 20 días en el cielo, y comparten ese testimonio cuando en realidad nunca pasó así, sino que inventan muchas cosas para querer vender, para querer lucrarse con la fe. Y lamentablemente hay mucha gente así, aunque si tú vas a comprar un libro y no sabes qué comprar, es recomendable que pidas el consejo de tus líderes, de tu pastor, de alguien que tú veas que tiene experiencia en esto para que te guíe y te oriente, ¿no? Porque hay mucho hoy día en la internet, en el YouTube, muchos predicadores, muchos expositores y muchos que se hacen o se autoproclaman teólogos. Entonces, hay que tener cuidado en eso también. ¿Ya? Ok, Pastor, ¿sí? pastor, quisiera comentar sobre eso mismo que estaba diciendo, sobre el tema, bueno, mi punto es que muchos hermanos han caído en esto como solismo bíblico, en el cual solamente la palabra, o sea, cae mucho en su denominación y se encierran en eso, en el sentido de que, bueno, yo vengo de mis hermanos pentecostales y como testimonio, bueno, recuerdo que el pastor decía en los siglos anteriores ellos tenían solamente la media verdad y que ahora como que tienen la verdad total, la verdad revelada, criticando a otro digamos, teólogos. Creo que muchos han caído en eso, o sea, eh, solamente con la Biblia, aunque ellos se contradicen, porque en realidad si es solamente la Biblia tampoco deberían escuchar al pastor, porque si es solamente la Biblia y es la interpretación, están escuchando a un pastor que también interpreta la Biblia. Yo antes no tenía idea de las confesiones, del catecismo, de otros teólogos, de otros pastores en la historia, solamente tenía una escasa, digamos, escaso conocimiento, solamente estábamos centrados en el pastor, la Biblia y eso, y mi interpretación. Entonces, se ha caído. Pero hay hermanos que han caído en eso, entonces, en el soloísmo bíblico, solamente en la Biblia y nada más. Ni siquiera a lo mejor es ni siquiera puedo comprar un libro, ni siquiera se puede comprar un libro para comparar o para estudiar, y eso, o sea, igual se ha caído en esa, eh, lamentablemente.
y que ojalá que cada día vayamos avanzando en ese sentido, con mis otros hermanos pentecostales. Bueno, pero mira, hay que tener cuidado yo respeto mucho las distintas opiniones, pero a la vez hay que tener cuidado con querer arrogarse el orden, la verdad, en una área. En este caso, por ejemplo, como estamos estudiando teología reformada, pensar que la teología reformada es la única, es la verdad y todas las demás están equivocadas, ¿no? Porque no es así, ¿no? Eso sería arrogancia y recordemos que hay que ir con humildad al estudio de la palabra. Eh, recordar que también dentro de la iglesia presbiteriana salió, por ejemplo, el líder del mormonismo, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? José Smith, que era de padre, un predicador presbiteriano. Entonces, eh, de las mismas iglesias presbiterianas surgen otras sectas, ¿no? De la misma iglesia histórica surgen otros movimientos que son catalogados como sectas, como digo, o como grupos que no están dentro del conglomerado de la iglesia evangélica. Por lo tanto, yo creo que hay que tener cuidado con eso. Yo he leído a varios hermanos que no son reformados y los respeto mucho y me he edificado mucho con ellos, ¿no? Como por ejemplo Paulo Hoff. Paulo Hoff es un teólogo chileno pentecostal y ha escrito varios libros que son sumamente interesantes, edificantes, tanto de la Biblia como también de teología. Entonces, hay muchos hermanos pentecostales que están bien preparados, tienen una buena teología como es Horton, ¿no? Hoy día tiene una teología sistemática muy elaborada con su punto de vista. Entonces, eh, hay también hermanos que son bautistas o luteranos o anglicanos que son eruditos en muchas áreas y que nos edifican a nosotros, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo creo que es bueno orientarnos cuando estudiamos teología sistemática, en este caso teología reformada, y como le decía anteriormente, que la teología reformada, una de las características es el diálogo, la apertura a escuchar al otro, a respetar al otro, y no a poner siempre al otro como un ejemplo de equivocación. Nosotros tenemos muchos errores. Fíjate que dentro de la iglesia o desde las iglesias reformadas han surgido movimientos que tienen mucho que ver justamente con el judaísmo. Y hay que tener cuidado con eso. Por ejemplo, el hipercalvinismo, ¿no? O el neopuritanismo, que se presentan como reformados, presbiterianos, pero tienen una postura muy extrema, que es más extrema que la postura que tiene un hermano bautista, metodista o anglicano o pentecostal. Entonces, ahí yo creo que hay que ir con cuidado aplicando justamente estos puntitos que hemos visto en esta lección número 2, ¿ya? Las razones básicas, por qué debo estudiar, los beneficios y la actitud que debo tener cuando estoy estudiando teología sistemática. Pero muy bien tu alcance, hermano Giovanni, para hacer también esta reflexión que les comparto. Y bueno, yo le decía por mi contexto, y si de Sí. eso y es verdad lo que decía, o sea, uno, cuando empezó esto como del boom del tema, se empezó a estudiar teología, claro, también caí en eso de que incluso hasta pensé que los pentecostales no eran salvos, entonces hasta ahí llegó bueno, nunca ataqué, de hecho a veces visito la iglesia de mi abuela, que es pentecostal, pero a veces, claro, después me di cuenta de todo esto, de que hay sectores sectarios también del presbiterianismo, bautista, el Mm, hipercalvinismo también que decía, y también uno cae lamentablemente en eso. sí. Entonces, claro, ahí también se cierra también su denominación, pues al final también ellos Mm, también caen en eso. Y como estamos con este, digamos, pecado también de orgullo, también caemos en eso. exacto. Totalmente. Muy bien. Ok.
Ya, eso es lo que está en la lección número 2, ¿no? Y en esa lección 2 está este cuestionario con estas tres preguntas que ya el hermano Joana hizo llegar, hermana Margarita también, hay otros hermanos que hicieron llegar, la hermana Carolina, los que no han hecho llegar todavía su cuestionario, lo pueden hacer, están en el tiempo para que no se les vaya juntando con los otros, ¿ya? Y así estemos dialogando en un contexto donde sabemos dónde nos estamos moviendo, ¿bien? Mire, y yo les decía que quiero compartir con ustedes ahora otras razones más del por qué y para qué estudiar teología sistemática, ¿no? Y estamos hablando de teología sistemática porque como vimos está la teología bíblica, la teología histórica, ¿no? Pero estamos viendo la teología sistemática. Y de estos sistemas que nosotros tenemos como teología reformada, eh, hay varias cosas interesantes que ocurren cuando uno estudia esta teología con apellido como lo estamos haciendo, ¿no? Pero hay cosas que son también generales a todas las teologías sistemáticas, tanto la luterana, la anglicana, la romana, la arminiana, la calvinista, la reformada, ¿no? Que son importantes tenerlas presentes y que nos llevan a pensar en justamente el para qué estudiar eh, teología. Aparte de lo que hemos visto ya a través de estas tres preguntas, hay otras cosas que yo quiero compartir con ustedes y que las encontré muy buenas y que las comparte la Universidad aquí, ¿no? ¿No? De Bolivia. Una universidad, fíjese, con una apertura abierta, no es una universidad, podríamos decir, reformada, pero como universidad también se preocupa del área de la teología. Y ahí hay cuatro razones que da para estudiar teología, ¿ya? Y brevemente yo les voy a compartir algunas de ellas, como por ejemplo, conocer los misterios, atributos, virtudes y perfecciones de Dios, ¿no? Porque eso es también importante tenerlo presente, porque algunos hermanos de la iglesia dicen, yo no necesito estudiar teología porque, ¿se acuerdan cómo lo vimos en la primera lección? Porque eh, hay que leer la Biblia y orar, porque el Espíritu nos va a iluminar para entender lo que Dios nos quiere decir, ¿no? Y ese es un error que lamentablemente si no es bien orientado el hermano, puede caer en cierto tipo de enseñanzas muy particulares y que pueden estar reñidas con la palabra misma. Pero, y la teología nos lleva justamente a ordenarnos, ¿no? En esta área de quién es Dios. Porque si te pregunto a ti, ¿quién es Dios? ¿Qué me dirías tú? ¿Cómo concibes tú a Dios en este tiempo? ¿Cómo crees tú que es Dios? Porque todo el mundo tiene una imagen, una idea de Dios. Se arma un ídolo de Dios y piensa que así es Dios. Pero la teología justamente nos ayuda a conocer más profundamente y de acuerdo a sus atributos, a sus perfecciones reveladas en la propia palabra de Dios, al mismo Dios. Y no solamente aquello, sino que la teología es también una invitación a, a entender, claro, quién es Dios, pero también es una invitación a prepararnos en lo que es la hermenéutica, la exégesis, porque la hermenéutica te da las herramientas para acercarte adecuadamente al texto bíblico y de ahí extraer lo que Dios ha revelado para todos los siglos. No basta una lectura superficial, una lectura que tú puedes sentir, ¿no? Sino que requieres también de ciertas herramientas para entender bien lo que el texto nos está enseñando, ¿ya? Entonces, la teología nos lleva a eso, nos lleva a disponer en oración, en humildad, con nuestra razón
también a leer a otros autores, a entender mejor quién es Dios a través de sus atributos, de sus perfecciones que Él ha revelado en las Sagradas Escrituras. Otra cosa más, que es parte de estas razones que estamos viendo. Nos ayuda a mostrar las maneras en que Dios se manifiesta a la humanidad y a cada uno de nosotros. La teología nos ayuda a dialogar con Dios, y mejor dicho, a escuchar cómo Dios dialoga con nosotros. Eh, ¿Qué les parece esa frase que dice, si quieres conocer la teología de tu iglesia, escucha lo que cantan? ¿Qué opinión tienen sobre eso? No, 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 si estoy escuchando. Creo que lo dijo Paul Watcher, ¿no? Lo había escuchado antes, parece. ¿No? Paul Watcher parece que lo escuché, algo así. Eh, Viene de atrás, ¿no? Es una... ¿Verdad? Viene de atrás, de allá del 1850 y tantos por ahí. Ah, ok. Pero, ¿qué les parece a eso, ¿no? Sí, Mostrar las pastor. maneras en que Dios se manifiesta a la humanidad. Si es a través de la alabanza, hay que escuchar las letras de las alabanzas, ¿no? Porque las alabanzas expresan lo que uno cree acerca de Dios. Así es. Mm, Pastor, Elegir bien. ¿Sí? por acá Javier. Hermano Javier. Claro, pienso que tenía razón porque muchas alabanzas se centran en el hombre, no en Dios. Y ahí si uno se da cuenta, hay, como te dice la teología que tienen ellos, centradista en el hombre. Yo hago esto, yo hago otro, yo voy a hacer esto, yo voy a dar este paso, yo soy yo, no Dios. El San Yo. El eh, San Yo. claro, ¿no? Y eso es importante, claro, hay himnos, como también hay canciones actuales que hablan del amor, ¿no? De cómo nos siente a Dios, son bonitas, pero es importante poner también atención en que las alabanzas son alabanzas porque tienen un propósito. No son para ver cómo yo me siento, sino más bien el propósito de las alabanzas es honrar a Dios, es alabar a Dios, es dar la gloria a Dios, es reconocer en Dios sus atributos, su grandeza, su misericordia. Eh, Ese es el propósito de la alabanza, exaltar el nombre de Dios. Y como tú dices, hermano, muchos coros y alabanzas se sitúan en cómo yo me siento, ¿no? En lo que yo pienso, en lo que yo hago. Aunque los salmos también nos llevan a pensar en cómo debemos sentirnos cuando cometemos pecado ante Dios, pero no es tan solo sentirme pecador, sino que lo que debo hacer cuando sé que soy pecador. Entonces, es importante que en la teología uno va adquiriendo el camino a donde tú puedes ver de mejor manera cómo este Dios se manifiesta con nosotros, cómo Él actúa en medio nuestro, cómo Él va obrando, ¿no? A través de su gracia, su poder, su misericordia, no solamente en la iglesia cristiana, sino que en toda la creación. Porque muchas veces también sucede que algunos sectores religiosos o cristianos piensan que Dios actúa o está presente solamente en el culto, en la iglesia, pero no lo ven que está actuando en el mundo, en las guerras, en los eventos cósmicos, en las tragedias, como que allí Dios no está, ¿no? Y se preguntan dónde está Dios, como que en esos espacios Dios no está. Pero cuando uno estudia teología entiende que Dios está en todas partes, en todo tiempo, en toda circunstancia, gobernando, ¿no? Porque Él tiene el dominio de todas las cosas.
Y no hay nada que se escape a él, como dice el Evangelio, ni un cabello de nuestra cabeza cae si no es por la voluntad de Dios. Bueno, la teología nos lleva a indagar en esos misterios, ¿ya? Pero también hay otros elementos interesantes. Bueno, son 40, no los vamos a ver todos, algunos solamente para que conversemos, ¿no? Em, Crecer en conocimiento, sabiduría e inteligencia hasta alcanzar la madurez espiritual. Eso también es una razón importante para estudiar teología. Crecer en conocimiento, sabiduría e inteligencia hasta alcanzar la madurez cristiana. ¿Qué les parece eso? Porque el cristiano no crece solamente en términos espirituales, sino también en términos intelectuales, sociales. Eh, También con la familia, también uno puede crecer, siendo buen esposo, buen padre, buen, claro, exacto, entre los próximos. exacto, ¿no? Es un crecimiento constante, permanente. Cuando se estudia teología, no, vamos a eso, vamos a crecer, vamos a madurar, vamos a entender, vamos a comprender muchas cosas, misterios que no vamos a poder resolver, pero todo eso con el propósito de honrar a Dios, de ayudar a otros, de guiar a otros, de conversar con otros, de dialogar con otros, como les he dicho, en mansedumbre, en humildad, ¿no? Eh, Compartiendo lo que Dios nos ha revelado a través del estudio. Y la teología tiene ese propósito, la teología, la sana teología, porque hay teologías que son muy duras, ¿no? No vamos a hablar de eso ahora, pero hay teologías que son muy duras, que en vez de producir un conocimiento en cuanto a crecimiento espiritual, emocional, intelectual, la inteligencia y una madurez espiritual, eh, producen personas arrogantes, personas orgullosas, producen personas que no crecen en la familia, como dice el hermano Giovanni, producen personas que destruyen iglesias, producen personas que detienen el avance del evangelio. Eh, Hay teologías que destruyen iglesias, que destruyen la honra de Dios, ¿no? Hay muchas de esas teologías que han circulado por el mundo y que hay que prestar atención a aquello. La teología, por ejemplo, de la prosperidad, eh, se habló bastante en términos políticos. eh, yo respeto aquí las distintas opiniones en esa área, pero la teología de la liberación del año 60 de Gustavo Gutiérrez produjo también mucha reacción dentro de las iglesias, tanto romanas como también protestantes, Mm, sí. ¿no? Entonces, la buena teología nos va a llevar a crecer, ¿no? Pero a crecer en el buen término de la palabra, ¿ya? Y eso está en consonancia con este otro punto que es discernir para desechar lo malo y retener lo bueno del pasado, del presente y no sé, del futuro que puede venir, pero cuando uno estudia teología, se acerca a esta área tan importante, claro, va a encontrar cosas que no tienen nada que ver con la creencia, con lo que realmente Dios nos dice en la Biblia, pero está ahí en la historia de las teologías, ¿no? Y hay muchas teologías de la Edad Media que cuando uno lee parte de eso, se asombra de lo que decían o lo que pensaban o lo que enseñaban en su tiempo y que la iglesia oficialmente predicaba, por ejemplo, las indulgencias, ¿no? Que para que tu alma llegue al cielo tiene que escucharse el sonido de la moneda cuando tú das esa ofrenda. Es una teología propiamente romana, y por la cual ustedes bien saben, en el siglo XVI se produce la reforma protestante, ¿no? Dentro de otros Textos de puntos. Lutero. Claro, Ujú. ¿no? Entonces, nos ayuda a discernir eso es bueno y te trae la pregunta, ¿existe el purgatorio?
Mm. ¿Realmente existe el limbus infantum, el limbus patrum? ¿Existe bíblicamente, teológicamente? Y teología dice que sí. Sobre todo la teología romana te va a decir que sí, te va a dar argumentos para eso. Entonces, ahí uno cuando profundiza va diciendo esto sí, esto no, ¿no? Y lo bueno, va reteniendo lo bueno porque hay teologías que tienen sus años, como por ejemplo Charles Hodge, ¿no? 1800, final 1800, un padre de la teología reformada junto con el Mamba Bing, ¿no? Lo que dicen respecto al hombre, respecto a Cristo, son cosas que la iglesia ha enseñado desde los apóstoles por todos los siglos, pero ellos dan cierta claridad para entenderlo de una manera más clara, más nítida, más actual. Eh, entonces, la teología nos ayuda a discernir. También, pero el teólogo, o cuando tú estás ahora vas a estudiar teología, tiene que estar acompañado de la oración, recuerda siempre la oración, la humildad, ¿no es cierto? La razón, el pensar bien y consultar a otros siempre, ¿no? Si hay dudas, preguntarle a tu pastor, a tu líder, al profesor, o acercarte a un buen texto que te guíe, te alumbre respecto a ese punto doctrinal, teológico que tú estás allí estudiando, ¿no? Eso es muy importante tenerlo presente, ¿ya? Bueno, estas 40 razones yo se las voy a hacer llegar a ustedes para que las tengan allí, ¿no? Para que las vean con más atención, porque ya estamos en el tiempo de tener un descansito Break. de 5 minutos. Se van a tomar un tecito, un cafecito para que estemos a continuación recibiendo al pastor David Carreño, quien va a tener la antropología. Bien, entonces la lección número 3 viene ya para el próximo jueves, una lección también interesante. No vayan juntando los cuestionarios, ¿no? Porque van a tener problemas después al final para entregarlo en el tiempo y no se compliquen, no se compliquen, sino que vayan semana a semana, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Yo, yo quería hacer una pregunta quizá un poco compleja, Sí. pero quiero hacérsela porque